Hola, muy bienvenidos sean a todos a Minorías Minoritarias Transatlánticas. Yo soy Carla. Yo soy Pau. Hoy es la primera emisión de este programa que nos interesa y nos emociona mucho presentar porque consideramos necesario dar visibilidad a muchos tipos de diversidad con las que se puede vivir y que quizá no necesariamente sabemos que existen. Normalmente asociamos la cuestión de la diversidad a cosas tan visibles como la apariencia, pero hay cosas también un poquito más sutiles. Ujú. Exacto, olvidamos como que existen diversidades que son poco conocidas o poco visibilizadas y bueno, nosotros como parte de algunas minorías, pues queremos expresar como la forma diferente que tenemos de enfrentar el mundo y pues queremos extender como un poco más esta información o lo poco que sabemos o lo que experimentamos para cualquiera que se sienta diferente y que se identifique con nosotras y pues bueno, que muchas veces las cosas simples, ¿no? Que podría decir la sociedad, pues a otros les cuestan mucho, ¿no? Y bueno, pues no sé, a nosotros nos gustaría em, que si sienten que algo les está pasando, pues que muchas veces pues eso puede tener un nombre y pues que hay muchísima más gente allá afuera que no somos tan minorías al final y pues bueno, y compartir experiencias sobre todo, tanto tuyas como nuestras. Y Igual pues a lo bueno. largo de los diferentes episodios hablaremos de Ujú. distintos temas, de diferentes tipos de diversidades, a lo mejor no muy conocidas, pero bueno, que quizá están más cerca de ti de lo que de lo que puedes imaginar. Por ejemplo, el día de hoy vamos a hablar de la sapiosexualidad. Pau. Exactamente. Y pues bueno, y pues para eso también tenemos aquí a nuestro querido invitado y un gran amigo, que es el psicólogo Jairo, que es psicólogo social. Entonces, bueno, pues él también formando también parte de una minoría, pues viene aquí también a compartirnos pues sus ideas y conceptos y experiencias. Hola Pau, hola Carla, es un gran placer estar aquí con vosotras y formar parte de este proyecto y de este espacio que siempre es positivo, yo creo, crear espacios para gente que quizá no se siente parte de lo normal de lo que todo el mundo considera que es lo habitual. Creo que es importante generar ese tipo de espacios para venir a compartir, ¿verdad? Y finalmente ver que no estamos solos, no estamos solas en nuestra forma de sentir. Claro. Exacto. Y pues bueno, como mencionamos un poquito ahorita, el día de hoy queremos hablar de la sapiosexualidad y bueno, yo quería compartir con ustedes dos que yo recuerdo la primera vez que escuché el término, me llamó muchísimo la atención y traté de informarme en la medida de lo posible y a mí me llama mucho la atención lo poquito que hay sobre el tema, realmente. Exactamente, sí, yo también, la verdad, quise también investigar un poco. Sabía, también ya había escuchado hace ya algún tiempo de la sapiosexualidad, pero verdaderamente esto tiene muy, muy poca información, como que en internet hay cosas súper randoms, o sea, como muchos mitos incluso, no sé, como no hay como que una verdadera información académica que yo haya podido encontrar, por ejemplo, incluso, o sea, en las bibliotecas, obviamente, pues tampoco pude encontrar mucho. Y pues bueno, pues de ahí, pues es como, pues ahora sí que como la vida nos da a entender. Sí, además la información que sí encuentras es como la misma reciclada, o sea, se toma de una fuente a la otra, pero es exactamente lo mismo en lo que encuentras realmente en el tema, por lo menos en Internet. Ujú. Sí, es cierto, es un término bastante nuevo, tiene muy poquito tiempo que se viene hablando de sapiosexualidad y yo creo que es algo que viene pasando con la sexualidad en general, ¿no? Que antes era como muy encorsetada en ciertas formas de sentir, pero recientemente se va diversificando más y cada vez más gente pues no se encuentra a gusto con las etiquetas o con las definiciones que existen y van surgiendo nuevas que poco a poco se van ajustando a lo que las personas sentimos. Y Ujú. ciertamente, yo creo que la sapiosexualidad no es un tema muy académico porque es algo tan nuevo, tan reciente y que ha surgido más en el ámbito de los foros, en el ámbito online, que claro, es aquí donde ha surgido esta información que manejamos hoy en día. Claro. Claro, entonces no sé ustedes si encontraron, o bueno, al menos yo no, un concepto así tal cual, lo que diga, ¿qué es la sapiosexualidad?
Pues como tal, yo encontré que la definición de la sapiosexualidad es la persona que experimenta atracción sexual únicamente por personas que se consideran inteligentes, bueno, que tú consideras inteligentes. Entonces, bueno, a mí me sale de entrada varias dudas, ¿no? Claro. Bueno, a mí me llama mucho la atención lo que comentas ahorita, Jairo, respecto a las orientaciones sexuales que se van abriendo, si bien antes era nada más homosexual, heterosexual, lo bisexual sigue siendo muy poco visibilizado y se toma como una zona gris, incómoda, transitoria, que, bueno, igual en otra ocasión hablaremos bien de eso, pero a mí me llama mucho la atención y no sé si me pudieras igual aclarar un poquito cómo se crea una orientación sexual. O sea, ¿puede surgir una orientación sexual o se nace, se va desarrollando o cómo funciona eso? Bueno, es una pregunta complicada. Yo personalmente creo que hay prácticamente tantas sexualidades como personas. Lo que ocurre que, como tú decías, hay ciertas categorías donde se nos ha ido metiendo pero claro, cada vez más gente está desagusto con esas categorías. Por lo tanto, pues van surgiendo nuevos matices, nuevas formas de entender la sexualidad que se escapa un poco de lo que habíamos oído hasta ahora. Por lo tanto, yo creo que así es como se generan, ¿no? Esas nuevas etiquetas, todas estas maravillosas banderas que van surgiendo a base de gente que se mira a sí misma, no se encuentra cómoda con las definiciones que hay sobre la mesa y tiene que buscar nuevos matices para encontrarse cómoda con esa definición. Luego, si se nace o se hace, ¿no? Una orientación sexual es pregunta complicada. Yo a todo eso siempre digo que hay, desde luego, algo de biológico en ello, algo de cómo nacemos, pero desde luego tiene muchísimo peso la cultura, en dónde nos educamos, cómo se nos educa, qué referentes manejamos durante nuestra infancia, durante nuestra adolescencia, y a partir de esas dos cosas vamos construyendo nuestra sexualidad y cómo nos definimos. Ujú, claro. Y bueno, no sé, la verdad, no sé ustedes, a mí me surgieron igual muchísimas dudas investigando sobre este tema, pero por ejemplo, una de ellas podría ser incluso, eh, vamos, es sapiosexualidad, que es sexualmente atraído por la inteligencia de la otra persona. Aquí hay dos cosas para mí. Para empezar, ¿qué es la inteligencia? Y otra cosa, si nada más tiene que ser una atracción hacia la inteligencia, no importando incluso el género. Entonces, bueno, o sea que para mí sería como que algo pues complicado, ¿no? O sea, si dicen que no importa el género, pues ahí también ya como que se abriría como otra cosa. Si es que a ti nada más te atraen como mujeres u hombres, ¿no? O no binarios que son sapiosexuales, bueno, o sea, ahí también, como dice Jairo, ¿no? O sea, estaríamos creando otro matiz también, o sea, acerca de este, ¿cómo se dice? Pues de esta atracción, ¿no? Entonces, pues no sé, Jairo, la verdad, si nos puedas ayudar un poquito con lo que, ¿qué es la inteligencia? Porque igualmente, o sea, por lo que leí, pues creo que hay muchísimos conceptos y vamos, o sea, dependiendo de quién lo diga, ¿no? Es una buena pregunta, ¿no? Porque inteligencia es un término que se utiliza con mucha facilidad, ¿no? Lo utilizamos en nuestra vida cotidiana, pero luego cuando uno va a mirar qué es la inteligencia, pues podemos hablar de cosas muy diferentes, ¿verdad? Está claro que está la inteligencia académica, que es lo que quizá el modo más común de utilizar el término, pues la inteligencia que se maneja en las escuelas, que se maneja a nivel científico, pero luego hay autores que hablan de muchísimas otras inteligencias, de la Ujú, inteligencia musical, de la inteligencia ujú, espacial, la inteligencia emocional, que es un tema que ha salido también recientemente. claro, sí. Entonces, realmente la inteligencia puede ser algo muy amplio. Que incluso lo que mencionas, ¿no? De inteligencia académica o lo que miden las escuelas, que muchísimas veces no es la cuestión de la capacidad o facultad de poder resolver un problema, que sería mi definición particular de la inteligencia, sino que se enfoca más en la cuestión de repetir información, que puede que Hmm. bien, que no tienes procesada, nada más, esto y esto y esto, pasas el examen, terminas, un año después no te acuerdas de nada. Entonces, ¿dónde entra la cuestión de inteligencia y la cuestión de cultura? Que son cosas que normalmente se suelen manejar como si fueran sinónimo, pero no lo son para nada, ¿no? El procesamiento y el digerir esa información, vaya que tienes, y hacerla propia.
Mm. Claro, claro, claro. Sí, exactamente. En una sociedad como la nuestra, desde luego que la inteligencia se enfoca más por este punto, ¿no? Por la inteligencia académica, la inteligencia de pues, matemáticas, idiomas, pero ciertamente en otras sociedades la inteligencia puede ser algo muy diferente. Ujú. Y es muy complicado buscar algo en común, ¿no? Para poder definir la inteligencia. Ya te digo, depende de qué autor o en qué cultura entres, pues la inteligencia va a tener muchos significados y ser inteligente aquí no quiere decir que te vaya a ayudar a desarrollarte en una cultura distinta. Claro. Claro, y es ahí, pues no sé, o sea, por ejemplo, para mí lo que es ya este concepto de la sapiosexualidad es así como, pues vamos, uno dice así de soy sapiosexual y qué es lo que uno piensa, ¿no? O sea, que es atraído hacia personas que son cultas, que leen mucho, que tienen pues igualmente, o sea, ¿no? Como alguna habilidad académica, que pueden que tienen una buena capacidad de retención y te pueden, no sé, repetir cosas, ¿no? Ya sea de lo que hayan leído, de, no sé, los conocimientos que hayan adquirido a lo largo de la vida. Entonces, pues no sé, aquí ya se me hace como algo muy, muy incluso ya subjetivo, ¿no? Y Porque finalmente es como ese estándar o como esa imagen estandarizada de lo que es la sapiosexualidad. que también ahí habíamos llegado a platicar al respecto un poquito. O sea, si este es Ujú, el concepto de inteligencia del que te sientes atraída bajo el concepto de sapiosexualidad, entonces ujú, estamos hablando de una inteligencia muy particular, que es a través de la ujú, lingüística. ¿De qué me sirve que tú puedas resolver los misterios del universo, matemáticos y lo que tú quieras en tu cabeza si no me lo puedes compartir? Entonces, si tú no exacto. me lo puedes compartir verbalmente, para mí puede ser el equivalente a que sigas siendo una persona tonta. Entonces, yo no te voy a encontrar atractivo porque simplemente para mí yo no tengo referente de percibir, captar lo inteligente que eres o no. Entonces, ahí hay un filtro muy, muy grande a qué tipo de inteligencia o cómo se manifiesta la inteligencia, ¿no? Ujú. Sí, sí, incluso, pues no sé, ahora también que como mencionaba Jairo, ¿no? Que hay otros conceptos y que hay diferentes tipos de inteligencia, por ejemplo, no sé, la inteligencia, eh, no sé, cinético corporal, ¿no? O sea, así que una persona se le dé increíblemente el bailar, que se le dé a la danza o ¿cómo se dice? Pues el arte corporal, ¿no? Lo que es teatro, o sea, toda esa expresión física y pues vamos, o sea, eso también es un tipo de inteligencia. Algunos lo dirían como es una habilidad y eso también sería como una verdadera atracción para el sapiosexual. Entonces, pues no sé, siento que está como muy, muy mitificado. Yo encontré unos conceptos también ahí que se me hacen, no sé, me gustaría como a lo mejor desmentirlos con ustedes o ustedes ver cómo piensan o qué es lo que opinan, ¿no? Por ejemplo, encontré que los sapiosexuales suelen ser en su mayoría mujeres. ¿Por qué? Ujú. Ujú, bueno, no sé, o sea, por la complejidad del cómo vemos la vida, no sé, yo creo que incluso también en muchos aspectos también el cómo nos desarrollamos culturalmente, no sé ustedes qué opinan de este concepto. Bueno, pues a mí, por ejemplo, me llama mucho la atención lo que dices, de que principalmente se da en el caso de las mujeres. Y a mí me hace pensar mucho en conversaciones que he estado teniendo muy últimamente en respecto a, que incluso lo hemos llegado a platicar, ¿no? De la diferencia entre hombres y mujeres. Cómo somos y percibimos el mundo y lo vivimos de manera diferente y por qué. Entonces, no sé, a mí me hace pensar esa cuestión de justo como cuestión minoritaria, entre comillas, aunque somos el 50% de la población mundial, esa cuestión no hegemónica más que minoritaria respecto a que tienes que desarrollar otras habilidades que cuando perteneces a la hegemonía no necesitas desarrollar. Entonces, tienes que obligadamente para sobrevivir desarrollar como cosas más sutiles, habilidades muchísimo más sutiles, como por ejemplo este tipo de cosas, ¿no? Para poder adaptarte al sistema o bueno, yo no comparto, pero tienes que jugar, vaya, necesitas más habilidades, me parece. Entonces a mí me llama muchísimo la atención y sobre todo por esta cuestión de sutileza, que se asocia más con lo femenino que con lo masculino, que digas que Ujú, aparece, que es mucho más común, vaya, entre mujeres que, bueno, con mujeres que en hombres, a mí me llama la atención. ujú, sí. Sí, a mí me llama la atención también y claro, aquí entra el tema del género, ¿no? Que es todo algo que podríamos dedicar varios capítulos a hablar de ello, pero
Sí, es cierto que por la forma de educarnos diferente a hombres y mujeres, parece ser que buscamos cosas diferentes, ¿no? En una relación o en una persona de la que enamorarnos. Y yo creo que esto viene de muy, muy atrás y son generaciones y generaciones de estereotipos, ¿no? Que a fin de cuentas nos afectan. Es decir, el hombre hace siglos y siglos, ¿qué es lo que buscaba? Pues básicamente perpetuarse, ¿no? Una compañera fértil, una compañera sana. Y la mujer, ¿qué es lo que buscaba? Pues seguridad en su relación, alguien que pudiera hacerse cargo de, estoy hablando de, obviamente, cómo eran las cosas hace muchísimos años, pero creo que a día de hoy, de manera inconsciente, seguimos repitiendo muchos de esos patrones. Y sí que es cierto que en esta sociedad en la que vivimos, si vamos a ir a buscar seguridad en nuestra relación, desde luego la inteligencia es algo que nos lo va a proporcionar, porque una persona inteligente tiene muchas más posibilidades de tener un alto estatus y adaptarse en la sociedad de hoy en día que alguien que no lo sea. Pero yo espero que esto sea algo que cambie con el tiempo. Yo creo que afortunadamente el género poco a poco se va difuminando y llegará un momento en el que no se haga tanta diferenciación en términos de género y por lo tanto pues el tema de la sapiosexualidad tiende a equilibrarse mucho más. Ujú. Ujú. Sí, porque bueno, no sé, ahora que también que mencionas esto, pues es que justamente, ¿no? O sea, ¿qué es lo que busca la mujer, ¿no? Como que la seguridad, entonces, bueno, o sea, estoy hablando como de las parejas estándar, ¿no? Que se conocen ya desde hace, o sea, que ya no conocemos desde hace toda la vida, que es como la mujer busca al hombre que sea capaz de tener como un instinto de supervivencia, ¿no? O sea, por ejemplo, eso, o sea, el estatus, que sea bueno resolviendo problemas, que tenga como que una estabilidad económica, shalala. O sea, estoy hablando como ya de un concepto súper, súper estandarizado que pues ahora, digo, ya con todo esto, ¿no? Sin ofender a nadie también, eh, más que nada nos estamos basando como solo en esos conceptos. Y de ahí también viene como esa duda que es, eh, entre más conocimientos tengas, entre más experiencia, sí, obviamente, pues uno se va haciendo o va agarrando como cierto estatus de inteligente, ¿no? O va teniendo como un cierto nivel de inteligencia. Entonces, también aquí se dice mucho que los sapiosexuales son más atraídos hacia personas mayores. ¿Por qué? Porque finalmente esto es como que lo que refleja, ¿no? La experiencia o como la inteligencia solidificada, por así decirlo. Triste realidad, vas conociendo personas mayores y dices, oh Dios mío, conozco adolescentes mucho más maduros, ¿no? A mí me ha Exacto. pasado muchísimo, de verdad, o sea, esa asociación, esa mitificación con los estereotipos de que entre más grande eres ya eres la persona madura y con conocimiento, no, o sea, de verdad, mínimo en mi experiencia, definitivamente no ha sido así, ¿no? No necesariamente, ¿verdad? Y a ver, sí que es cierto que cuanto más edad tengas, más tiempo has tenido para transitar tu vida y para adquirir diversos conocimientos. Pero obviamente lo relevante es qué has hecho con ese tiempo, cómo lo has utilizado. Por lo tanto, sí se puede entender que las personas sapiosexuales tiendan a sentirse atraídas por gente mayor, porque obviamente han tenido más oportunidad para adquirir conocimiento, pero claro, va a depender de efectivamente qué conocimientos has adquirido durante tu vida. Claro. Entonces, pues, no sé. Ah, bueno, sí, dime, Carly. No sé si No, vas no, a no, decir algo. tú ibas a decir algo. Bueno, o sea, digo, pues es que ya yendo a esto, pues a mí la verdad, no sé, o sea, me siguen como surgiendo muchísimas como cosas. O sea, es que igual conforme uno se va adentrando al tema, como que van surgiendo todavía más y más y más preguntas que obviamente, pues, si a alguien le gustaría compartir el cómo se ha sentido, si ha tenido una experiencia, si han dado con un sapiosexual, pues bueno, estaríamos encantadísimos de escuchar, de que comenten. Y bueno, y pues así como que ampliar nosotros también un poco pues, concepto que tenemos. Y esto es a lo que voy, es que, por ejemplo, ¿no? Ya hablando de la edad y de la experiencia y que eso te da como más inteligencia, entre comillas, también como que existe esto de que la persona que es atraída hacia los sapiosexuales, em,
que podría tomar un papel sumiso en la relación. ¿Y qué es esto? Que finalmente, o sea, ¿qué es la sapiosexualidad? Perdón. Es como esa atracción, esa admiración, ¿sí? Por la inteligencia de la otra persona. Entonces, ¿qué es lo que pasa? O sea, cuando uno admira, respeta, pues obviamente, pues termina tomando como un papel un poco más sumiso y termina como dándole la autoridad a la persona inteligente, ¿no? Por así decirlo. Entonces, pues esa parte inteligente termina siendo como la dominante en la relación y pues incluso se puede decir que se podría ser tóxica, ¿sí? En lo que, ¿de qué hablamos con esto? O sea, de que la persona que es atraída, o sea, la persona sapiosexual se disminuya, ¿sí? Ante la persona inteligente, diciendo que, pues bueno, que ella no es como lo suficientemente inteligente y que va a respetar, ¿sí? Y que va a hacer caso a todo lo que la persona inteligente diga porque que es como la voz de la experiencia habla, ¿no? Ahí Entonces, pues no sé qué tanto se disminuye a la persona ahí. justo, yo tengo un par de cosas. De entrada me quedo pensando en, por ejemplo, lo que se dice, que se necesita hacer algo para reconocer ese algo en otra persona. ¿Qué tan sapiosexual tienes que ser tú para poder reconocer la sapiosexualidad en otra persona? Porque si es así, o sea, si evidentemente la inteligencia para mí no es un valor, pues no, a mí no me va a importar, vaya, me tiene que importar, aunque yo no tenga el mismo grado, si tú quieres, de conocimiento o como lo quieras llamar, de inteligencia, tengo que tener un poco de eso para poder verlo, admirarlo y desearlo en otra persona de entrada. Y ahí, bueno, ahí yo me permito compartir algo. Yo me identifico como sapiosexual y he tenido una relación con otra persona que también se identificaba a partir de de la sapiosexualidad. Y de hecho nos conocimos, te platicaba Pau, a partir de un artículo escrito sobre la sapiosexualidad, que fue cuando yo por primera vez me enteré que este término existía. Y yo leí el artículo de sí, definitivamente era palomita, 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 palomita. Y lo que decías también del género, a mí, en mi caso particular, era esa persona, esa personalidad, como persona en el sentido de teatro, ¿no? A final de cuentas. Lo que me llamó la atención. ¿Y qué pasa con, bueno, en mi experiencia particular de las relaciones de poder en términos de Foucault, qué pasa aquí? O sea, híjole, si las dos personas se identifican como sapiosexuales, también depende, volvemos a la diversidad, qué tipo de inteligencia, cómo se complementa y qué tipo de áreas de conocimiento tienen. Porque si no comparten las mismas áreas, entonces no hay choque, por así decirlo. Es de, yo aprendo de física, pero tú aprendes de música, por decir cualquier cosa. Y hay una cierta apertura. El problema, yo llego, bueno, que yo vi, ¿qué pasa cuando son de la misma área? Ahí ya no hay una cuestión de atracción. Es de qué genial que tú sepas, pero entonces yo empecé a notar que ahí entran de verdad esa cuestión de, no tanto de pasividad, sino de querer dominar una persona a otra, ¿no? Entonces, porque yo sé más que tú, no, yo sé que más que tú, y se vuelve una cuestión de competencia. Y yo creo que ahí es donde puede entrar lo que decías un poco de las relaciones tóxicas, más que desde la pasividad o lo activo, ¿no? Creo yo. Hmm. Bueno, yo creo que no hay ninguna relación que esté libre de riesgo de volverse tóxica, ¿no? Claro. Independientemente de tu atracción sexual, hay ese riesgo. Yo creo que lo importante es establecer una equidad desde la diferencia, ¿no? Saber que las dos personas somos diferentes, todas las personas somos diferentes, tú serás mejor que yo en algo y yo seré mejor que tú en algo, pero mantener que las dos somos personas, que estamos en esta relación y que por lo tanto pues tiene que haber un equilibrio, ¿no? Entre la manera de interactuar. Sí, claro, desde luego que volviendo a lo que decía Pau, si a ti te atrae una persona inteligente desde la carencia, digamos, porque tiene un tipo de inteligencia o unos conocimientos que tú consideras que te faltan, claro, y ya te estás poniendo en una posición inferior a esta persona, ¿no? La estás viendo como una especie de gurú o como una especie de maestro, maestra. Pero yo creo que eso puede ocurrir con cualquier ámbito de la vida, también no solo con inteligencia. Entonces, creo que es importante eso, el recordar que todas las personas somos distintas y que tú puedes admirar muchísimo a la persona que tienes delante porque tiene unos atributos increíbles, pero no por ello tienes que desmerecerte tú, porque tú también eres especial y serás mejor que esa persona en algunas otras cuestiones. Que ahí toda la inteligencia, ¿no? Lo que dices un poquito de recordar o tratar de tener una relación pues de equidad, ¿no sería eso un tipo de inteligencia, una inteligencia emocional, poder reconocer y saber, pues vaya, establecer este tipo de términos?
Pues sí, quizás sí, pero bueno, yo tengo la teoría que la inteligencia emocional es algo que se está desarrollando mucho ahora, Ujú. pero no es algo que se haya desarrollado mucho anteriormente, ¿verdad? Digamos que todas las inteligencias cuando tú vas a la escuela se imparten, digamos, se imparten lecciones. Clases de inteligencia emocional todavía no las hemos tenido. Ahora Deberíamos. Sí, deberíamos, la verdad. Nos ayudaría bastante, creo. Sí. Creo que tenías, Pau, una cuestión de mitos que querías como trabajar ahí o, bueno, mencionar. Me da mucha curiosidad. Pues justamente era eso, o sea, estos 3 conceptitos que tenía, o sea, de que los sapiosexuales suelen ser mujeres, esto de que las relaciones sapiosexuales pueden llegar a ser tóxicas, que bueno, pues eso es lo que ahora Jairo nos estaba comentando, que ya no nos podemos, no estamos como 100% inmunes, ¿no? De que cualquier relación, o sea, sapiosexual o no, pueda llegar a ser tóxica. Y bueno, y esto de que también de las personas em, sapiosexuales siempre son atraídas como por personas mayores. Entonces, pues bueno, esto es como desmitificar un poco pues esos conceptitos. La verdad, a mí pues se me hace súper interesante que si nos pudieran compartir, ¿sabes? Como experiencias, ¿sabes? Entre el público, eso estaría increíble, ¿no? Porque pues muchas veces mm, pues tienen incluso como pues nuevas aportaciones, ¿sabes? Que incluso pues nosotros ahora pues ni siquiera pues tenemos idea, ¿no? Y pues bueno, pues eso, finalmente. Claro, a mí, bueno, quisiera preguntarle a Jairo algo, me quedo mucho con lo que dices, Ujú, Pau, de qué pasa con la cuestión de género y el sexo en particular en este tipo de orientaciones donde ujú. lo que importa no es el físico, sino lo que hay adentro, ¿no? O sea, podríamos suponer que se necesita ser un poco, no sé, pansexual, bisexual o yo qué sé, o sea, sería el punto de partida en el cual, o sea, la apariencia, el sexo, el género, porque son cosas bien distintas, es importante como tomarlo en cuenta el sexo y el género, o sea, eso no me importa. Lo único que a mí me importa es que, o me atrae, vaya, es que la persona sea inteligente. O sea, sí necesitaríamos como partir desde otro lado, o ahí qué pasa. bien, a ver, desde luego que si nos planteamos como a mí lo único que me atrae es la inteligencia, aquí sí, ¿verdad? Hablaríamos como de, como tú decías, un tipo de pansexualidad. Bueno, me da igual el género, me da igual lo demás, la inteligencia es lo importante. Sin embargo, yo creo que la sexualidad es más compleja. Es decir, yo pienso que cuando nos definimos como sapiosexuales podemos decir quizá que la inteligencia es el factor principal de atracción sexual, pero eso no quiere decir que sea el único, seguro que van a haber muchas otras cosas que van a modular eso y quizá me encuentre una persona súper inteligente pero que no reúne otra serie de características que me pueden generar atracción. Y aquí ya entran pues todos estos detalles, ¿no? Quizá el género, quizá te atrae cierto género o cierto otro y la inteligencia lo que hace es modular. Eh, pero sí, desde luego, si hablásemos como a mí, lo único que me atrae, lo único en que me fijo es la inteligencia, el género no debería de ser un factor a la hora de elegir pareja o de sentirnos atraídos o atraídas, pero desde luego hay muchas otras variables que están también ahí influyendo. Sí, claro. Que bueno, ahí yo lo que veo mucho como en esta diversificación o me gustó mucho lo de matices que planteaste, como lo planteaste, es Ujú, que sí se tiende a como desolidificar, por decirlo de alguna manera, esos binarios tan radicales de heterosexual, homosexual y no hay nada en el medio. Cuando pues creo que la vida son grises, tonalidades de grises, ¿no? Ni blanco ni negro, podemos estar en una gama enorme, ¿no? Entonces, a mí ujú. se me hace muy interesante y pues estaría muy interesante como escuchar un poco de experiencias de sapiosexuales desde la bisexualidad, desde la heterosexualidad, desde la homosexualidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, Exactamente. Sí, enriquecerlo. porque justamente eso, o sea, yo creo que también incluso hasta se me haría como que un poco discriminatorio, ¿no? Decir que los apiosexuales tienen que ser pansexuales, por así decirlo, ¿no? O sea, que verdaderamente no tiene que importar no sé, sexo, raza, género, lo que sea, ¿no? Entonces, pues porque, no sé, creo que también habemos personas que pues nos podemos identificar con la sapiosexualidad, pero pues igualmente pues podemos tener como dice Jairo, ¿no? O sea, así como vamos a, no sé, hacer mucho hincapié en ese concepto de los matices, ¿sabes? Porque finalmente pues somos seres
únicos, ¿no? Y con gustos especiales, diferentes. Y pues bueno, o sea, de ahí pues nacemos las minorías minoritarias, ¿no? A lo mejor y no es todo el mundo, pero sí habemos al menos un pequeño grupo que se puede identificar o que son iguales a nosotros, por así decirlo, o sea, que tenemos como esas mismas tendencias, esos mismos gustos. Claro. Entonces, pues bueno, ese es el propósito en realidad de este programa. Importante abrir el espacio, ¿no? Porque hay muchas veces que Exacto. puedes identificarte con X o Y, pero no tienes o el conocimiento para, mira, esto es algo muy particular y yo pretendo, o sea, como una cuestión de pertenencia también. eh, y bueno, independientemente de eso, me quiero pensando un poquito en lo de compartir experiencias. A mí me encantaría escuchar como un testimonio, por así llamarlo, de la Ujú, sapiosexualidad desde la perspectiva de un hombre. O sea, si estamos hablando que la inteligencia es una cuestión muchísimo más sutil, por lo cual normalmente se atribuye, en este caso a los mitos, sí, a las mujeres, sí, a las mujeres. sapiosexual siendo hombre, o sea, en este sentido de la masculinidad que está formada y conformada desde las instituciones de para ser hombre tienes que hacer así, 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 así. ¿Qué pasa ahí, por ejemplo, con algo tan sutil como, bueno, sutil como la inteligencia? O sea, no sé, a mí me llamaría muchísimo la atención. No sé si ustedes hayan conocido a algún hombre en particular que se identifique como sapiosexual. Ujú. A mí no me viene Yo, nadie. Yo la verdad no. yo sí que he conocido a alguien, pero también te diré que es cierto lo que tú dices, que a los hombres desde las instituciones, bueno, igual que las mujeres, ¿no? Se nos dicta muchas cosas, cómo debemos actuar, cómo nos debemos vestir, cómo debemos sentir incluso. Ujú, Pero hay muchos hombres deconstruyéndose y reconstruyéndose claro, cada vez más, afortunadamente, y que sí. evalúan su masculinidad y la transforman, ¿no? En algo nuevo. Y pues una de estas personas que conocí resultaba ser sapiosexual, pero sí es verdad que si tomamos los valores tradicionales, característicos de la masculinidad tal y como la conocemos, pues es complicado encontrar, pero bueno, de todo va ahí. Sí, Y sí. bueno, también incluso, no sé, que esto también es igual, o sea, como podríamos decir que otro mito, y es que, por ejemplo, que los hombres son muchísimo más visuales, que es esto que finalmente a ellos se van a sentirse muchísimo más atraídos por un físico o por una imagen que por el contenido, ¿no? O sea, incluso pues ahí ya puedo irme un poco más chusca, por así decirlo, ¿no? Que a los hombres les gustan tontas, que a los hombres, ¿no? Como que ese típico concepto, ¿no? De que no importa tanto la inteligencia, sino el cómo se ve o ese atractivo visual que tienen para ellos, ¿no? Que es muy, muy, muy poderoso. Entonces, pues bueno, igualmente, como dice Jairo, bendita sea la vida, que a lo mejor ahora ya hay muchísimos hombres que pues ya no se están fijando nada más en esto, ¿no? O sea, a lo mejor pues está en su naturaleza, ¿no? Porque pues también no podríamos negarlo o cancelarlo incluso, ¿no? Podría estar en su naturaleza que sí sean más visuales, pero a lo mejor ya de ahí, pues puede que el amor nazca con la vista, pero también ya influya como esos factores de qué hay adentro, ¿no? Que ahí yo me atrevería a decir que más que el amor nazca de la vista, es la atracción surge de la vista y el amor podría surgir justamente a partir de esta serie de matices. Ok, me llama la atención la apariencia, el exterior, vaya, de alguien, pero ya para el amor, a final de cuentas, es algo, yo creo que se va desarrollando. O sea, no veo, Claro, yo no creo en el amor como tal a primera vista, sí la atracción, pero el amor es algo que va creciendo de manera gradual y sí tiene que ver con la cuestión de qué tan comprendido, o mínimo para mí en particular, o sea, qué tan comprendido me siento con la persona y por la persona. tan identificado. Claro, y escuchado, porque de qué me sirve que, ay, está súper bonita, ok, sí, genial, pero a la hora de platicar, pues no hay nada, o sea, ahí, bueno, ahí sí me comparto yo un poco lo mío, a mí eso no me llena, ¿no? Entonces, o sea, me pregunto, ¿los demás de verdad con eso se sienten llenos, se sienten plenos en una relación? No, no lo entiendo. Ujú. Bueno, yo pienso que la apariencia es la primera impresión, ¿no? Y Claro. es algo además muy rápido. Tú ves a alguien y ya rápidamente te puedes hacer tus juicios porque ya viste la apariencia que tiene esta persona
pero creo que todo el mundo en mayor o menor medida luego modula eso, ¿no? Conforme conocemos a una persona. ¿A quién no nos ha pasado? Que hemos conocido a alguien que físicamente nos ha encantado, luego hemos interactuado con esa persona y para nada, o al contrario, ¿no? Una persona que a primera vista no nos parecía nada especial, pero luego hablando con la persona hemos llegado a desarrollar cierto afecto o incluso otro tipo de, de emociones. Por lo tanto, sí, está claro que el físico está ahí, siempre lo va a estar, pero ya la cuestión de qué tan importante es o qué nos atrae aparte de ese físico, pues espero que poco a poco se vaya modulando. Claro. Ujú. Y pues bueno, ahí creo que vamos a tener que llegar a algunas especies de conclusiones, se nos termina un poco el tiempo. Pau, no sé si quieras como cerrar con algo, con lo que te quedas o alguna pregunta en particular que quisieras como extender. Bueno, eso, la verdad a mí lo que sí me gustaría es que nos compartieran experiencias desde sapiosexuales, desde sus relaciones o identificándose como una persona sapiosexual. A mí la verdad me quedan todavía muchísimas dudas, me quedan muchísimas cosas, pero pues igualmente pues este es un espacio como para compartir y pues para conocer, ¿no? Jairo, no sé si tú nos quieras compartir algo, una conclusión o algún pensamiento o algo. Sí, claro, lo primero agradeceros nuevamente por abrir este espacio para que la gente pues se exprese, cuente sus experiencias, sus dudas, sus inquietudes. Es muy importante que cada vez haya más espacios sin juicio y ese es el mensaje que yo quisiera dar, que afortunadamente vivimos en un mundo súper diverso donde cada vez tenemos más oportunidades de vernos a nosotras mismas y poder definirnos no como los demás quieren que nos definamos, sino cómo nos sentimos. Y es muy, muy importante el respeto para todas las formas de ver y para todas las formas de sentir. Claro, y ahí, bueno, a mí me gustaría simplemente compartir y un poco reafirmar esto de la importancia de tener este tipo de espacios donde no te sientas que eres la única persona o que eres rarito, o mucho que también se trata de con la sexualidad, que es algo muy de nicho, ¿no? Es que yo me quiero ver súper cool, súper intelectual. Vaya, o sea, que es una orientación sexual legítima como tal, y no tienes que sentirte mal por decir me gusta la gente inteligente o no. Y bueno, pues igual me gustaría invitar a las personas que nos ven, que nos compartieran un poco sus experiencias, si conocen a alguien, si han vivido algo de manera más cercana a la sapiosexualidad, si creen que en algún punto se tomará en serio como para estudiarse desde ya la academia, lo científico, que me llamaría mucho la atención cómo lo abordas. Y pues nada más, me gustaría darle las gracias, Pau, Jairo, y para mantener el diálogo abierto. De hecho, no sé, yo quería proponerles un poco para la siguiente emisión hablar de otra orientación muy minoritaria y de la cual también se conoce muy poquito, que es la demisexualidad. Entonces, me gustaría proponerles eso y bueno, pues agradecerles nuevamente. Cualquier cosa, cualquier comentario, les dejamos debajo el correo de este programa y les agradecemos mucho el habernos visto. Pau, Jairo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, chicos. Gracias, Muchas Jairo. Gracias gracias. por Un estar aquí, amigo saludo mío. a Un vosotras. abrazo.